¿Alguna vez has tenido una victoria espiritual y aún así terminaste sintiéndote vacío, cansado o derrotado? ¿Alguna vez oraste, viste a Dios orar en tu vida y luego de repente sentiste miedo, sentiste ansiedad o hasta deseo de rendirte? Entonces, si ha sido así, prepárate porque hoy vamos a descubrir el por qué aún los gigantes espirituales también tuvieron crisis emocional, crisis espiritual. Y uno de ellos que encontramos en la Biblia es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Hablemos de Elías. Cuando pensamos en Elías, pensamos en fuego, un fuego cayendo del cielo. Pensamos en grandes milagros, pensamos en el poder que tenía este profeta, un poder espiritual. Pero pocas veces nosotros pensamos en otras cosas. Por ejemplo, Elías también se quebró emocionalmente. Y eso hace que la historia de Elías realmente sea creíble. Saber que Elías era humano. Porque aquí veremos algo poderoso en esta lección, y es que vamos a ver a un profeta fuerte, pasando por una crisis profunda, y veremos a Dios, un Dios tierno, tratando con paciencia a nuestro profeta Elías. ¡Qué maravilloso! ¿Qué estaba pensando Elías? Imagínense exactamente qué usted ha pensado de la vida de este profeta. ¿Qué puede pensar la gente que lee la historia completa del profeta Elías? Porque algunos solo escuchan de Elías. Pero yo te voy a hablar un poquito. Israel estaba en una apostasía total. El rey Acab y Jezabel, que era su esposa, habían llevado a esta nación, el pueblo de Israel, a una idolatría total. Y entonces Dios levantó al profeta Elías. Y en 1 Reyes, el capítulo 18, usted va a encontrar una historia en el Monte Carmelo, donde Elías hace caer fuego del cielo. Y el pueblo entonces reconoce a Dios, y los falsos profetas son derrotados por un profeta. Este fue uno de los momentos espirituales más impresionantes del Antiguo Testamento. A ver si tú puedes imaginar la escena. Hay un altar mojado, hay una nación observando a los falsos profetas de Baal, gritándole a su Dios, y de repente no pasa nada. Pero Dios entonces sí responde con fuego cuando Elías ora. Y aquí hay una verdad poderosa, y es que Dios responde no solo en la habitación, también responde públicamente. Y eso pasó con el profeta Elías. Y cuando cualquiera podría pensar que Elías nunca más tendría miedo, que luego de enfrentarse a 400 profetas, sería una fe poderosa la de Elías. Pero no. En el capítulo siguiente, en el 19, vemos que la reina Jezabel amenaza a Elías y hace que Elías salga huyendo. Hermanos, esto nos revela a nosotros la condición humana. Después de una gran victoria espiritual, ahora Elías se convierte en una persona débil. Parece que Elías llegó al agotamiento espiritual. Muchos creen que un verdadero cristiano nunca se desanima. Pero eso no es lo que nos presenta la Biblia. La Biblia, ¿qué nos muestra? Otra cosa. Muestra que Elías tuvo miedo, que Elías se sintió agotado, que Elías hasta se aisló, quiso morirse, se deprimió. Y cuando ustedes van al capítulo 19, versículo 4, dice Elías: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí vemos a una persona agotada, aunque era profeta, pero físicamente agotado.
emocionalmente agotado. Y después de una gran batalla espiritual intensa, viene el colapso del profeta. Entonces, ¿perdió Elías la fe? No, no perdió la fe. Pero sí permitió que el miedo fuera más fuerte que su enfoque hacia Dios. Y esto es donde nosotros podemos aprender lecciones poderosas para nuestra vida. Y es que hay un cansancio espiritual y este cansancio puede distorsionar la percepción que tenemos de Dios. Amigos, cuando estás agotado, uno exagera los problemas, uno minimiza el poder de Dios, uno se olvida de las victorias en el pasado. Hace poco, Elías desafió a cientos de profetas, 400 exactamente, falsos profetas, profetas de Baal, un Dios enemigo del pueblo de Israel. Y ahora Elías le tiene miedo a una sola mujer. Cuando el alma se desgasta, hasta los gigantes tiemblan y hasta las pequeñas cosas parecen gigantes para el profeta. En 1 Reyes 19, 5 y 6, Dios le da comida y agua al profeta. Y esto aquí es hermoso, porque Dios no comenzó a castigar a Elías, a reprenderlo. No, miren lo que hizo Dios. Primero lo alimentó. Primero lo dejó descansar. Una verdad poderosa aquí. A veces la solución espiritual incluye descanso físico, hermanos. No podemos agotarnos tanto ni siquiera en las cosas de Dios. Esto es impresionante. Dios entendió el estado físico, mental, espiritual, emocional en el que estaba el profeta. Dios no trata solo con el pecado, también trata con nuestras heridas. Él trata con nuestros malos pensamientos. Él trata el agotamiento. Y el capítulo 19, versículos 11 y 12 de Primera de Reyes, vemos que viene un viento fuerte, viene luego un terremoto, viene fuego, pero Dios no estaba allí. Y luego llega un silbo apacible, algo delicado. En el Carmelo Dios respondió con fuego, pero ahora Dios responde con un silencio suave, Dios no siempre quiere obrar de la misma manera. Actúa de diferentes maneras, en diferentes escenarios, con diferentes personas. Hay temporadas donde Dios grita y otras donde Dios susurra o simplemente hace silencio. Muchos abandonan la fe simplemente porque esperan que Dios siempre actúe espectacularmente. Pero Dios también trabaja en silencio. Dios hace procesos, lleva procesos. Dios actúa en medio de la calma. Así que, amigos queridos, también te pregunto a ti, ¿qué necesitas realmente? Dios le pregunta a Elías también, ¿qué tú necesitas? No necesitaba Elías fuego en ese momento. Necesitaba volver a escuchar la voz de Dios. En Isaías, el capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no puede pensar como tú quieres o como tú crees. El problema muchas veces no es que Dios no nos está respondiendo. El problema es que lo está haciendo de forma diferente, no a como esperábamos. Queremos respuestas rápidas. A veces queremos milagros inmediatos. Queremos señales.
Queremos algo espectacular, pero Dios dice, confía en mí. Incluso cuando tú no entiendas, confía en mí. Quizás, sin lugar a dudas, hoy estamos como Elías. Estamos cansados, frustrados, confundidos, emocionalmente agotados, sin lugar a dudas. Pero es posible que tú pienses, ¿dónde está Dios? Pero escucha esto, amigo querido. Dios nunca abandonó a Elías en el desierto. No había nadie en una cueva. Y Dios, el mismo que le respondió con fuego, también le responde ahora a Elías con una ternura maravillosa. Elías pensó que todo había terminado, pero Dios todavía tenía un propósito para el profeta Elías. Ahora la pregunta que te hago a ti, ¿y si la crisis que estás viviendo, eso que está pasando en tu vida, no es el final, sino el lugar donde vas a volver a escuchar la voz de Dios? ¿Te imaginas? Aquí hay un desafío espiritual. Hoy tú y yo podemos hacer algo diferente. Hablemos honestamente con Dios sobre nuestro cansancio. Vamos a dejar de exigir que obre como nosotros queramos. Haz silencio. Escucha la voz de Dios. Porque quizás Dios no viene a tu vida hoy como el fuego, sino que Dios venga como un susurro apacible, un silbo apacible. La fe crece, la fe madura, no solo cuando se reconoce a Dios en los milagros. También uno aprende a escuchar en el silencio. Así que, amigos queridos, que Dios pueda bendecir tu vida y que te ayude en medio de la crisis que pudiéramos estar viviendo en este momento, te ayude a crecer, te ayude a confiar plenamente en Dios. Que Dios te bendiga.